Cuando nosotros hablamos de este tipo de estructuras a nivel parasitario, pues son estructuras que a veces la gente no atiende por falta de conocimiento o no quiere llevar a cabo los diagnósticos por la misma falta de conocimiento y el entendimiento de los ciclos biológicos. Lo que vamos a resumir el día de hoy es algo tan sencillo, una serie de algoritmos que veremos para que nosotros podamos identificar a plenitud este tipo de estructuras parásitas y podamos establecer diagnósticos específicos para cada una de ellas. Ojo, ojo. Normalmente los apicomplexas, ¿sí?, deberán llevar una búsqueda intencionada, ¿sí? No es voy a buscar a ver qué encuentro o no. Cuando se dice, oye, un paludismo, búsqueda intencionada. Voy a buscar al paludismo, al agente etiológico, al plasmodio. Se sospecha de una toxoplasmosis, búsqueda intencionada. ¿Dirigida a qué? A la detección de anticuerpos, a la detección de estructuras como taquizoitos, como endoszoitos, en algunos tejidos, etc. A nivel intestinal, igual. Todos los apicomplexos a nivel intestinal, llámese Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora, todos van a estar con búsqueda intencionada. Iremos a tratar de identificar directamente este tipo de estructuras a nivel de apicomplexas. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los representantes, el representante más característico de los apicomplexas, pues es el paludismo, el plasmodio. Para esto, lo que veremos el día de hoy, veremos morfología y métodos diagnósticos específicos. La morfología, que ya la empezamos a ver, el día de mañana veremos por ahí la toxoplasmosis, pero adelantaremos ese diagnóstico de la toxoplasmosis y cómo se observan esas estructuras, Edgar, bienvenido, y cómo podemos nosotros identificarlos en un momento determinado. ¿De acuerdo? Karen, buenos días. Ok, entonces, vamos a ver. No nos deja presentar esto. ¿Te ve la presentación? Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico de paludismo. ¿Sí? Esto, como verán, lo vamos a resumir y lo vamos a entender teniendo en cuenta ya el conocimiento básico de lo que es la estructura palúdica. ¿Ok? Ya hablamos de esto, cómo se denomina, cuando ustedes estén en el laboratorio, queremos un diagnóstico palúdico de malaria, paludismo, enfermedad de las aguas negras, fiebre maligna, enfermedades espontáneas, mal escalofrío, etc. ¿Ok? Aquí habíamos hablado también en el ciclo biológico de cómo se producían esos ciclos febriles que continuamente se dan por la sincronización del mecanismo de reproducción basada en los esquizontes. ¿Sí? Aquí estamos resumiendo que este tipo de plasmodiums van a ser la especie Vivax malaria varifalciparum, que produce fiebre terciana benigna cada 48 horas, fiebre terciana maligna cada 48 horas, fiebre cuartana cada 72 horas, y ovale que puede fluctuar entre 36 y 48. Los gránulos, esos pigmentos derivados de la hematina y la hemozoína que se producen en el metabolismo, son de Schurner, en Vivax y ovale, de Seaman, en malaria, y de Maurer, en falciparum. Eso ya lo debemos de tener en consideración para lo que vamos a observar. Muy bien, este es el ciclo biológico. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que vamos a identificar en un diagnóstico palúdico? Ojo, normalmente tienen una afinidad los plasmodium, pueden parasitar cualquier eritrocito, cualquier glóbulo rojo, pero tienen una afinidad muy grande por los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos?
glóbulos rojos extremadamente jóvenes que se están generando a partir de la médula ósea. Entonces, evidentemente hay tinciones especiales para detección de reticulocitos en el laboratorio. Sin embargo, no se requiere para nosotros hacer la tinción especial de reticulocitos. Con que hagamos nosotros las tinciones de los extendidos sanguíneos, con eso estaremos nosotros promoviendo la observación de las estructuras. ¿Por qué estamos poniendo el ciclo biológico? Lo vamos a repetir, ya lo habíamos comentado en la clase de teoría. ¿Qué es lo que vamos a observar en el paludismo en un diagnóstico? Trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Micro y macro gametocitos. ¿De acuerdo? Acuérdense, este era el ciclo esquizogónico y este era el inicio del ciclo de la mitocondria. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar en un diagnóstico palúdico? A la observación de 3 estructuras: trofozoitos, esquizontes y gametocitos. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de la trilpanosomiasis americana, cómo se hacían los extendidos sanguíneos y las gotas gruesas. Hablamos de las técnicas de deshemoglobinización para dejar a los eritrocitos sin hemoglobina y que podamos observar a través de ellos. Aquí tenemos nuevamente, se coloca una gota y con otro portaobjetos se corre para hacer el extendido sanguíneo. Se pueden colocar varias gotas, desfibrinarla, ¿sí? Dejarla secar, hacer la deshemoglobinización y teñirlos todos con 15 hormonas, que son las tinciones comunes y corrientes que se van a originar para las tinciones hematológicas. ¿De acuerdo? ¿En qué momento voy a tomar yo entonces las muestras? También eso lo habíamos comentado. Fiebre terciana cada 48 horas, 48 horas, 36 y 70. Habíamos dicho que hay que evitar los procesos febriles en el plasmódio. ¿Por qué? Si nosotros tomamos la muestra cuando hay fiebre, quiere decir que todas las estructuras parásitas están fuera del eritrocito. No nos va a permitir la observación de esas estructuras internas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tenemos una fiebre terciana benigna, 48 horas, tomamos la muestra a las 24 horas después de que desaparece el proceso febril. ¿Para qué? Para estar a la mitad de ese proceso y que podamos encontrar las estructuras de reproducción características. Si es a las 72 horas, tomamos una muestra a las 36 horas o a las 48 horas. ¿Para qué? Para asegurarnos que el parásito esté en el interior del eritrocito. Si es un ovale de 36 horas, tomaremos la muestra a las 18 horas, 24 horas, para asegurar que el parásito esté en el interior. ¿De acuerdo? Y de ahí, pues ya vamos a empezar a poder observar esas características propias, morfológicas, de cada uno de los parásitos. ¿Sí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Número 1, trofozoitos. Trofozoitos. Número 2, esquizontes. ¿Sí? Y número 3, gametocitos. ¿Qué más veremos en el plasmodium? Nada más. Son nuestras fases evolutivas que nosotros vamos a buscar en un extendido sanguíneo, en una gota gruesa, para poder identificar a plenitud a estos parásitos. Claro, ahora ustedes preguntarán, bueno, les habíamos comentado también, que vamos a encontrar una gran cantidad de células blancas, ¿sí? Monocitos, linfocitos, leucocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera, que no hay que confundirlos con ninguna de estas estructuras. ¿Sí? Acuérdense, cómo se presenta el trofozoito, anular o amegoideo. El esquizonte con la división de la cromatina. Y los gametocitos pues van a tener una confusión muy grande en algunas ocasiones con monocitos o linfocitos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué características también nos van a ayudar? La presencia de esos pigmentos, de esos gránulos que nosotros clasificamos acá
como Schubner, Zeeman, Schubner y Maurer. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya el conocimiento previo, nos vamos a basar en esta tabla. Está resumido en una tabla, ¿sí? Esta tabla, si se la aprenden, están del otro lado con la cuestión de la situación del diagnóstico morfológico del paludismo. En muchos libros vienen no condensados como esto. En muchos libros vienen hablando de cada uno de estos parásitos, de estas especies, cómo se comportan, qué diferencias tienen, cómo los podemos observar, etc. ¿Perdón? Bien, aquí miren, por ejemplo, Falciparum, esto de esta tabla, Vivax, toda esta tabla, Malaria, toda esta tabla, y Ovale, toda esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, del 1 al 4, ¿qué son? Trofozoitos. ¿Sí? Los 4, número 4, que son esquizontes. Y aquí es donde les vamos a empezar a diferenciar. Trofozoitos, cromatina. En el momento en la cromatina se divide, se convierten en esquizontes. 5 y 6 son micro y macro gametocitos. ¿Perdón? ¿Por dónde empezaremos? Por ver la observación de los trofozoitos. ¿Qué nos podemos encontrar en un extendido sanguíneo, en una gota gruesa? Trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Empezamos. Plasmodium falciparum. ¿Qué es el Plasmodium falciparum? Es uno de los Plasmodium que está diseminado en muchas zonas geográficas. Y esto nos ayuda a que podamos identificar en ocasiones morfológicamente a cada uno de estos. ¿Por qué? Si falciparum, si ustedes son observadores, aquí vamos a tener eritrocitos con cierta dimensión. Todos son homogéneos y todos están parasitados. ¿Qué tiene falciparum? Cuando penetra ese cuerpo apical, lo habíamos comentado, esa situación que hace la penetración al interior del glóbulo rojo. Ojo, ¿sí? Esto funciona de una manera muy similar, hablando fisiológica y bioquímicamente, como si fuera un espermatozoide que entra a un óvulo. Cuando el espermatozoide entra a un óvulo, cambia completamente la estructura de superficie de ese huevo, ya no es óvulo, ¿sí? Se transforma en un huevo. E impide que el choque de los receptores del espermatozoide para que puedan penetrar más. Si no, sería un caos. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede aquí. Cuando el esporozoito va a penetrar al interior del eritrocito, y hay cambio también en la superficie fisiológica del eritrocito que impide que algún otro esporozoito pueda penetrar al interior. El único que nosotros podemos tolerar que pueda tener infección múltiple, esto es, que pueden entrar 1, 2 esporozoitos, es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum nos va a generar probablemente una infección múltiple. Si lo tenemos, cuando penetran esos esporozoitos en el interior, se adhieren, esta imagen que están observando aquí, que es el esporozoito pegado a la membrana, tiene aquí su cromatina y tiene el cuerpo del esporozoito. Ok, esta estructura que nosotros vemos pegada aquí es una estructura que se llama en situaciones en accolé, ¿sí? O appliqué. Es una palabra en francés que quiere decir pegado a, adherido a. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este esporozoito se adhiere internamente a la membrana del glóbulo rojo y tiene esas características propias que se llaman de accolé, ¿sí? Hoy que vi un esporozoito en forma de accolé en un eritrocito, me están mandando el mensaje que se trata de un Plasmodium falciparum.
Oye, vi una infección múltiple, vi 2 trofozoitos en el interior. Ah, me están mandando el mensaje que es un plasmodium falciparum. Oye, vi un trofozoito que se empezó a dividir la cromatina. Pero ¿qué crees? Que empecé a ver gránulos de Maurer, que son estos. Y después vi un trofozoito amebuideo con una gran cantidad de gránulos de Maurer. ¿Qué me están diciendo ese mensaje? Que se trata de estas estructuras de trofozoito, ¿sí? De un plasmodium falciparum. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Continuemos con los trofozoitos. Plasmodium vivax. Acuérdense, tenemos nosotros en México una gran incidencia de vivax y malaria. Número 1, empezamos con ¿qué? Vivax y malaria, empezamos con vivax. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar esa información? Número 1, anisocitosis, crecimiento del eritrocito. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Va a crecer el eritrocito y se denomina anisocitosis. Aunado a que se presentan una gran cantidad de pigmentos finos, ¿de acuerdo? Y muy abundantes, como se denominan gránulos de Schürner. ¿Qué sucede con esos trofozoitos? Son anulares o ameboideos. ¿De acuerdo? ¿Quién más presenta gránulos de Schürner con el cual yo pudiera confundirme? Plasmodium ovale. Aquí tenemos una gran cantidad de gránulos de Schürner. ¿Sí? Sin embargo, esos trofozoitos anulares o ameboideos van a generar una cuestión muy diferente en el eritrocito. Van a formar algo que se llama poiquilocitosis. La poiquilocitosis es una deformación de la estructura del eritrocito. Y lo veremos como si el eritrocito se estuviera desgarrando. ¿Ok? Entonces, ahí en el trofozoito yo ya puedo empezar a hilvanar, a bifurcar, a decir, oye, sospecho que se puede tratar de cierta especie enferma. Si nosotros nos vamos con malaria, pues el trofozoito es anular, y de pronto el trofozoito, para empezar a generar la formación del esquizonte, el rompimiento de la cromatina, se adhiere a una parte del glóbulo rojo, se elonga y se pega del otro lado del eritrocito, internamente. Estos que ustedes están observando aquí se denominan trofozoitos en forma de banda. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien dice, oye, viene el paludismo, un trofozoito en forma de banda, prácticamente me están diciendo que es ¿qué? Un plasmodium malaria. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita aquí con los trofozoitos podemos empezar a manejar ese juego. Después nos vamos a los esquizontes. ¿Qué es un esquizonte? Cuando el trofozoito ha dividido su cromatina y ha generado todos estos puntos de cromatina, que uno de ellos va a generar un merozoito. Entonces, a estos esquizontes se les denomina esquizontes con determinado número de merozoitos. Y aquí los vamos a dividir. Hay esquizontes que tienen de 16 a 24 merozoitos. ¿De quién serán? De falciparum o de vivax. Hay esquizontes que tienen 8 merozoitos. ¿De quién serán? De malaria y de ovale. ¿Hay mecanismo de confusión? No. 16 a 24 merozoitos, falciparum y ovale, que presenta un esquizonte de Plasmodium vivax, ¿sí? Anisocitosis y gránulos de Schürner. ¿Ok? Esquizontes con 8 merozoitos que nos presenta malaria y ovale. ¿Cómo están? Primero, malaria organiza esos esquizontes de una forma más o menos simétrica
dando estructuras que se denominan esquizontes en flor o de margarita, mientras que los otros 8 merofloitos del esquizonte de Plasmodium ovale van a presentar la correspondiente poiquilocitosis y los gránulos de Schönberg. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Brincamos. ¿Qué vemos? Gametocitos, micro y macrogametocitos. Aquí en la cuestión de la diferenciación de la gametogonia, nos es muy difícil en ocasiones poder identificar a los macro y microgametocitos en base a las características propias. Si ustedes ven, sobre todo los que ya llevaron hematología, estos pueden confundirse con células de la línea blanca sanguíneas, ¿sí? Como monocitos, como linfocitos, como algunos eosinófilos, sí, que también van a producir una pigmentación. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a guiar por una morfología muy especial que presenta Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum presenta esos micro y macrogametocitos en forma de salchicha o de banana. Así lo van a encontrar en los libros. Estructuras alargadas internas en el glóbulo rojo que nos van a dar esas formas de salchicha o de banana. Y de aquí, si nosotros llegamos a percatarnos de la presencia de un gametocito que tengamos duda de él, ¿a qué recurrimos? A seguir viendo la preparación. ¿Para qué? Para detectar la presencia de esquizontes, para detectar la presencia de trofozoitos, de los gránulos de Schönberg, de los gránulos de Syman, de los gránulos de Maurer, de las formas de margarita, de la poiquilocitosis, de la anisocitosis, ¿sí? De los trofozoitos en formas de banda, de las infecciones múltiples, de los trofocitos en banda. Y con esto empezamos nosotros a poder identificar morfológicamente una especie. ¿Qué tan fácil es? No es tan fácil. Se requiere mucha experiencia. Si estuviéramos ahorita ya en el laboratorio montando los microscopios, les hubiéramos dado ya sus preparaciones con extendidos sanguíneos infectados con paludismo, y ustedes ya estarían buscando ahorita, entre la preparación sanguínea, los eritrocitos que estuvieran parasitados para poder identificar. Y ahí es donde recurre la observación microscópica, la memoria fotográfica, la búsqueda intencionada, que es lo que vas a buscar, estructuras en el interior del eritrocito. Inclusive después ahí les ponemos también algunos eritrocitos que dicen, caray, profesor, ¿qué es esto? Hay algunos eritrocitos, por ejemplo, los eritrocitos de pollo, una salsa en particular, que son eritrocitos que tienen núcleo, y dicen, caray, yo no sabía esto, desconocía. Bueno, ahí les ponemos también un ejemplo para que vean que no todo es como se los comenta en muchas ocasiones. Aquí lo que vamos a dirigir es el diagnóstico patológico de una manera morfológica, cuando no tenemos los insumos suficientes para detectarlo de una manera molecular o de una manera inmunológicamente hablando. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas hasta aquí? No, profe. Okay. Entonces, empezamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un extendido sanguíneo, los eritrocitos, y aquí tenemos una infección múltiple. ¿De quién sería? Plasmodium falciparum. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Eritrocitos, una gran cantidad de eritrocitos. Vemos que tiene trofozoitos anulares en el interior. Estos son artefactos, Nos vamos a encontrar con ellos muy seguido y muy frecuente, los artefactos. A veces son precipitaciones de colorante, a veces son destrucciones de estructuras membranares celulares, etcétera, pero son artefactos que no nos dan un indicio de nada. Estos son los trofozoitos anulares. En este momento, ¿de quién sería este trofozoito anular? Pues no hay anisocitosis, no hay poiquilocitosis, ¿sí? No hay infección múltiple aparente,
yo pensaría que se tratara de un Plasmodium malaria. ¿Ok? Para que vean cómo vamos manejando la integración de esa tabla. De pronto yo me encuentro esta estructura, que es un esquizonte con 16 a 24 merosolitos. Ya dijimos de que puede ser nada más de dos especies: Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. ¿Sí? Sin embargo, esta estructura que se destruyó el eritrocito ya, me dice, se pueden ser esas dos especies. Yo sigo manejando y veo, mira, aquí hay otro de 16 a 24. Yo puedo ver de aquí que probablemente pues la alera está de gran glóbulo rojo, etcétera. Y de pronto empiezo a ver otras estructuras y digo, mira, tengo infección múltiple. ¿De quién se trataría este esquizonte? Pues evidentemente de un Plasmodium falciparum. ¿Cómo salía yo de duda? Sigo observando mi preparación y que veo estructuras alargadas, ¿sí? En salchicha o forma de banana, que son gametocitos de Plasmodium falciparum. De hecho, si ustedes se percatan, el único Plasmodium que se puede identificar por medio de los gametocitos es Plasmodium falciparum. Pero el único que podemos morfológicamente distinguirlo por la presencia de esos gametocitos. Entonces, ¿qué tan difícil es? Simplemente aprenderse esta tabla. E insisto, este es un resumen de lo que sería la morfología de Plasmodium. Si ustedes saben cualquier libro de parasitología, van a encontrar 4 o 5 páginas hablando de todo lo que morfológicamente puede dictaminar un plasmodium. En este caso, pues nosotros lo vamos a hacer primero por este individuo e identificar presuntivamente de manera morfológica la presencia. ¿Cómo se hace, por lo tanto, el diagnóstico parasitoscópico? También ya lo comentamos. El extendido sanguíneo, la gota gruesa con deshemoglobinización, y los dos se tiñen con Giemsa O'Reilly. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a obtener? El material nuclear, ¿sí? Y la formación de esos eritrocitos que en el interior tienen al Plasmodium. La cromatina se va a teñir de rojo, siempre, por leucina, alcanza afinidad por leucina, y todo el cuerpo se va a teñir de azul. Hablamos también de la técnica del QVC. Los dispositivos los tengo allá en el laboratorio de parasitología de la facultad. Si no, les enseñábamos uno, pero no tiene mayor chiste. Es un capilar más grueso de lo normal, en el cual en el interior va justo un dispositivo, y ese dispositivo tiene un peso específico, ¿sí? Tiene una densidad similar al peso específico de un eritrocito parasitado. Si ustedes toman conciencia, un eritrocito va a tener un peso específico muy diferente estando normal, estando en el interior con un parásito. Su peso específico cambia. Y este dispositivo está creado, ¿sí?, con una densidad muy similar a ese peso específico, de tal forma que se introduce ese dispositivo, ese cilindrito, en el interior de lo que sería el capilar. Claro, al capilar se toma una gota directa de sangre y el capilar viene impregnado con naranja de acridina. Trae un taponcito, no se necesita seguir, trae un taponcito especial. Se coloca en una centrífuga y de pronto vamos a ver ese dispositivo plástico en el interior del capilar, que va a estar ubicado en cierta zona del capilar. Entonces tomamos el capilar, colocamos bajo un microscopio especial, ¿sí?, es un microscopio inverso, que nos detecte
la presencia de ese dispositivo. Y entre el capilar y ese dispositivo se quedan atrapados los eritrocitos que tienen ese peso específico similar a la densidad del dispositivo. Entonces nosotros lo podemos observar y con el naranja de acridina se tiñen perfectamente bien los parásitos cerebrales. Dijimos que esta técnica se llama QVC, Quantitative Buff Count, ¿ok? Y esta técnica se utilizaba mucho, todavía le estoy hablando 2 décadas, era muy socorrida, pero tenía una baja sensibilidad, baja especificidad sobre todo. Este es un sistema de QVC, la casa comercial es Becton Dickinson. Si quieren, apúntenle este dato, en lo que estamos platicando esto, y la concentración por el gradiente de densidad de los eritrocitos, ya lo dijimos, tienen un peso específico cuando están parasitados, ¿sí? Diferente a un eritrocito normal. Entonces, en el dispositivo donde nosotros tenemos ese dispositivo con una densidad muy similar al peso específico del eritrocito parasitado, pues ahí vamos a atrapar entre ese dispositivo capilar, vamos a atrapar a esos eritrocitos parasitados. El naranja de acridina que viene impregnado en el capilar junto con la heparina para que no se coagule la sangre, evidentemente, ¿sí? Aquí se adiciona y, ojo, Becton Dickinson a ese dispositivo que nosotros les estamos platicando le denomina flotador, que es donde se va a ubicar con ese gradiente de densidad, donde se va a ubicar en esa centrifugación ese dispositivo. Aquí también nos hacen el comentario, se necesitan capilares especiales, que son más gruesos, una centrífuga especial para estos capilares, ¿sí? Y también un acoplador de microscopio o un microscopio especial para epifluorescencia. ¿Para qué? Para detectar la presencia de estas estructuras. Si ven, no nada más es el sistema QVC, no nada más es el capilar y el flotador, no, es todo un sistema integral que nos sale muy caro, nos sale un microscopio de epifluorescencia, de ultravioleta, nos sale comprar los dispositivos, la centrífuga especial, todo es un acoplar de una manera integral todos los dispositivos para que nada más pueda hacerse con qué, con lo que produce la casa comercial. ¿Verdad? Entonces, ojo, ¿qué nos dice aquí? La crítica, ¿no? Encarece la técnica sin aportar mucho al frotis y la gota gruesa. ¿Qué quiere decir? Que al frotis, al extendido sanguíneo y la gota gruesa, se le da también su lugar dentro del diagnóstico de la paludismo. Aunque, si ustedes me dijeran, oye, por favor, ¿qué prefiere utilizar del extendido? Pues puedo utilizarlo en gota gruesa, y si tuviéramos la capacidad de tener en el laboratorio, desde luego que se integraría. ¿Para qué? Para corroborar, tener una prueba más de un diagnóstico paludismo. Y después nos pasamos al diagnóstico inmunológico, que ya lo habíamos comentado también en la clase de teoría. La detección de anticuerpos por inmunocromatografía, hablamos de ahí de las investigaciones de Manuel Patarroyo, para qué nos sirvieron, para qué funcionaron, para detectar los loquis que producen los antígenos de superficie específicos de cada una de las especies. Y con eso, hasta en un mismo cartucho, podemos detectar las diferentes especies de los agentes del paludismo. Ojo, esto que a veces decimos, ay, mira, tengo una cromatografía, vamos a hacerlo, en 15 minutos tenemos resultado y nos da el nombre de la especie. Eso encierra una biotecnología súper impresionante. No se imaginan toda la biotecnología que encierra en este tipo de pruebas rápidas.
Y también mencionamos la técnica de LAMP, la replicación del material genético de manera isotérmica, y que hoy en día es uno de los mecanismos que se utilizan muy comúnmente, que a veces es mucho más específico, mucho más sensible que la detección inmunológica de anticuerpos. Y, ojo, esto evidentemente también requiere un equipo especializado. Requiere algo que nos va a ayudar a que molecularmente identifiquemos la presencia de un parásito. Ahora que empecemos en la luz verde, en el semáforo verde que empezamos el día de hoy, si continuamos así, para no tener la problemática, ojalá, no prometo nada, pero si continuamos con el semáforo verde, les iré haciendo alguna invitación a algunos de ustedes en bloques para que vengan aquí al laboratorio y vean cómo nosotros producimos este tipo de identificaciones moleculares. Podemos correr algunas fotografías, podemos ver en el microscopio de fluorescencia cómo se ven algunas situaciones de fluorescencia, ¿sí? Y cómo se realiza. Nosotros no hacemos un diagnóstico directo en las plantas. Lo que hacemos es fabricamos diagnósticos, dispositivos para diagnóstico. Y fabricamos pruebas rápidas, fabricamos una gran cantidad de elementos para detectar padecimientos, y fabricamos sensibilidades microbianas, sensibilidades bacterianas, sensibilidades de hongos, detección de anticuerpos homólogos para muchos padecimientos, y detectamos algunos padecimientos, tenemos por ahí detecciones de factor reumatoide, de proteína C reactiva, de streptolicina O, tenemos una variedad de situaciones, y además también manejamos muchos aparatos automatizados para detectar las cuestiones hematológicas, ¿sí? Tenemos equipos de ELISA para detectar con equipos de ELISA una gran cantidad de padecimientos, que vamos a hablar de la toxoplasmosis en un momento, y que con esto ustedes tienen un amplio panorama de lo que es un diagnóstico. Ojo, todos los diagnósticos como empiezan con la morfología. Yo no puedo generar un bloque automatizado si antes no aíslo un agente biológico, lo estudio, conozco su morfología y ya con eso diagnostico. Pero para facilitar el diagnóstico, genero con esa morfología y con esas estructuras antigénicas, genero otro tipo de pruebas para que yo pueda detectar a plenitud un padecimiento. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? No, profe. No hay preguntas, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. A ver. Ok, vamos a ver el diagnóstico de toxoplasmosis. Esto lo vamos a revisar el día de mañana en la clase de teoría. También es una API compleja. Y esta API compleja, pues evidentemente también es un poquito complicado dentro de su ciclo biológico. Aunque miren, la toxoplasmosis es un padecimiento cosmopolita. Así que aquí que podemos tener toxoplasmosis en cualquier lugar, en cualquier zona geográfica del mundo. Es uno de los parásitos más difundidos, en que se puede diagnosticar y se puede detectar, pero también puede provocar y promover una gran cantidad de características muy desagradables. Sobre todo, es de los pocos parásitos que tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Entonces, esto implica que una persona, una mujer embarazada, corre el riesgo de adquirir toxoplasmosis y transmitirlo al producto de gestación. Esa es la problemática de la toxoplasmosis.
En este caso, pues lo que se requiere son diagnósticos súper precoces para que nosotros podamos eliminar al toxoplasma. Una de estas situaciones es que el toxoplasma viene de la mano con tener un reservorio natural, que son los felinos en general. Y el felino que más convive con el ser humano, pues son los gatos. Y a los gatos, cuando una mujer está embarazada, pues lo primero que se le prohíbe es tener contacto con los gatos. ¿Para qué? Para minimizar los contagios y minimizar esas situaciones de atravesar la barrera placental. Ok, entonces una vez que hemos empezado a hablar de esto, ¿cómo vamos a hablar de la toxoplasmosis? Bien, hace rato hablábamos de lo que eran los apicomplexas. Sí, es un ejemplo característico de una apicomplexa. Todo esto que ustedes están observando aquí se denomina complejo apical. ¿De acuerdo? Toda esta estructura se denomina estructura conoide. Así está constituido todos los cuerpos apicales. Estas estructuras conoides están formadas por microtúbulos. Esta zona, que es la zona de iniciación para la penetración al interior de las células, está formada por micropilo y tiene sus toxonemas, que también se denominan cuerpos yuxtanucleares, que son los que van a proveer a ese toxoplasma, a este apicomplexa, para obtener esa penetración activa al interior de la célula, y ubicarse y reproducirse interiormente. Este toxoplasma, si nosotros hacemos una observación que normalmente la vamos a dar en la clase de teoría, se reproducen intracelularmente y de una manera asexual en el ser humano por un mecanismo que se denomina endobiogenia. Tenemos aquí al toxoplasma, empieza a haber una división en el interior de la célula para formar dos estructuras internas. Este otro toxoplasma puede generar otra vez este ciclo biológico, generar otro toxoplasma, generar otro toxoplasma, y la célula se va llenando de estas estructuras, ¿sí?, que normalmente les denominamos endozoitos. Y estos endozoitos van a generar acúmulos. Y esos acúmulos, a veces, en muchas ocasiones, en las cuestiones de formación de esos acúmulos, cuando nosotros hacemos biopsias, la gente le denomina quistes, mas no son estructuras de resistencia, sino son acúmulos de toxoplasma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se reproduce? Por endobiogenia en el hombre. Este es un ciclo biológico, que nos veremos mañana, que en el hombre se reproduce por endobiogenia y después se van a tejidos extraintestinales. Todo empieza por la ingesta de la forma infectante, que es el oocisto. En los felinos se lleva a cabo un medio de reproducción que se llama la gametogonia, que genera evidentemente en la luz intestinal del felino algo que es la forma infectante y que se denomina oocisto. Por tal motivo, todas las personas que estamos ahorita en clase, si tienen mascotas que sean gatos, su obligación es hacerles exámenes coproparasitoscópicos para ver si no tienen oquistes en las heces. El ser humano no arroja oquistes, porque no hay reproducción sexual en el ser humano, únicamente hay esquizogonia. Y esa esquizogonia se lanza a sobre tejidos intestinales y órganos blancos. Esto lo redondeamos el día de mañana. Muy bien. Peligro. ¿Cuál es el peligro de la toxoplasmosis? La toxoplasmosis se clasifica de dos maneras: adquirida y congénita. Adquirida es cuando un adulto, una persona ya no es nonata, sino ya nació, ya creció, ya se desarrolló, ¿sí?, adquiere el toxoplasma por cualquier vía, ¿sí? La más común es la vía oral. Y esto
es un signo patognomónico de un producto en gestación que tuvo una toxoplasmosis congénita. ¿Qué quiere decir? Que la madre tenía toxoplasmosis, embaraza, transmite la toxoplasmosis al producto, y esto es un signo patognomónico. La macro e hidrocefalia. Ojo, puede haber microcefalia, puede haber calcificaciones cerebrales, puede haber uveitis, puede haber retinitis, puede haber lesiones pulmonares, etcétera. Pero lo común que se da en los signos patognomónicos es la macro y la hidrocefalia. Tiene afinidad por el tejido del sistema nervioso central, por el tejido cerebral, y ahí es donde se van a ubicar los toxoplasmas para generar este tipo de reproducción por endogénica. ¿Ok? Aquí tenemos una microcefalia, la ausencia del desarrollo del encéfalo, por lo mismo. Y este es el agente etiológico. Este es el agente etiológico de la toxoplasmosis. Aquí tenemos la forma, la morfología característica de este toxoplasma. Mucha gente me pregunta en ocasiones por qué le doy tanta importancia a la detección morfológica de esto. Si yo no tuviera el conocimiento de lo que es este toxoplasma, yo no podría generar en el laboratorio una serie de pruebas. ¿Por qué? Primero tengo que identificar este toxoplasma. Y una vez que lo identifico en un diagnóstico, ¿qué hacemos? Empezamos a cultivar. Acuérdense, los apicomplexas es muy difícil cultivarlos in vitro. Hay que cultivarlos in vitro. ¿Sí? El último diagnóstico que hice de una toxoplasmosis hace unos años, ¿sí? Y fue un diagnóstico que tuvimos que implementar una gran cantidad de pruebas, y al final, lo que nos dio el indicio fue la presencia morfológica del toxoplasma. Y fue, diagnosticamos en un amigo mío, un neumólogo, le diagnosticamos una toxoplasmosis a nivel testicular, extremadamente raro. Pero al final de cuentas llegamos al diagnóstico de la toxoplasmosis por la presencia morfológica de este protozoario. Ok, entonces, este es lo que nosotros intentamos observar. Si estuviéramos ya ahorita en el laboratorio presencialmente, ya les estaríamos dando sus preparaciones. Busquen al toxoplasma, cómo se ve el toxoplasma, y de ahí desarrollamos ya una gama de pruebas mucho, muy particulares. Ok, la toxoplasmosis. Ya dijimos cómo se clasifica: adquirida, y evidentemente de adquirida se volverá una congénita. No podemos pasar de una toxoplasmosis directa a congénita. Tiene que adquirirse y después se vuelve congénita. ¿Sí? Si no hay embarazo, pues quedará en adquirida. ¿Sí? Si no hay adquirida y hay embarazo, no habrá congénita. Entonces es una secuencia una de otra. Bueno, entonces así se clasifica: toxoplasmosis adquirida y toxoplasmosis congénita. ¿Qué es esto? Si nosotros establecemos un diagnóstico morfológico del parásito, yo puedo decir, miren, esta es una toxoplasmosis. Aquí tenemos esa estructura que nos indican en muchos libros, que parece un gato de un cítrico, ¿sí? Que tiene una estructura nuclear muy grande, que cuando se ubican en acúmulos, como en este caso, ¿sí? No los podemos detectar aquí. Tenemos que ver los líderes para ver la morfología. Pero cuando vemos la morfología y vemos este acúmulo, nosotros podemos denominar que esto es un quiste de toxoplasma que está ya ubicado en cierto tejido. ¿Qué puede ser? En el órgano blanco, retina, ojo, cerebro, sistema nervioso central, músculo, pueden estar en muchos órganos, pero principalmente ojo y cerebro. ¿Y qué hago yo si morfológicamente esta estructura ya la identifiqué? Esto es oro molido. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a reproducir al toxoplasma en el laboratorio in vivo. Y sorpresa, nos encontramos que el ratón es uno de los animales sensibles al toxoplasma.
Entonces, ¿qué pasa si yo diagnostico morfológicamente? Inoculo al ratón. Y el ratón, ojo, tiene una reproducción por endobiogenia, pero muy especial. Lo hacen en el exterior del intestino, en las células del exterior del intestino, de tal forma que este crecimiento se va a generar y va a producir una gran cantidad de toxoplasmas en el líquido peritoneal del ratón. Y yo puedo, a los 10 días que este ratoncito se pone amarillo, empieza a temblar, está muy enfermo, sacrifico al ratón y recupero yo esos toxoplasmas del líquido así, del líquido peritoneal. Lo coloco yo en un tubo, en un Eppendorf, en un matraz, dependiendo si yo tengo un ratón, si tengo 10 ratones, si tengo 100 ratones, para producirlo masivamente. Yo puedo tener millones de toxoplasmas que me van a ayudar a establecer un diagnóstico. Ok, claro, ojo, esto es muy peligroso manejarlo vivo. Por eso hay algunas pruebas que están en desuso. Pero si yo ya tengo suspensión de toxoplasmas en un tubo, en un matraz, en un Eppendorf, yo los puedo contar, los puedo estandarizar y los puedo colocar en una placa excavada, lo puedo colocar en una placa de lisa, lo puedo matar, lo puedo destruir, lo puedo sonicar, puedo obtener el antígeno de superficie para generar una serie de pruebas en el laboratorio que me faciliten ya no ver al toxoplasma, sino que indirectamente me faciliten el diagnóstico indirecto por la detección de antígeno. ¿Ok? Entonces, con la producción del antígeno, yo puedo tener ese antígeno en grandes cantidades, ya lo platicamos. Y aquí hay varias pruebas, estos son los históricos. Hace todavía, les voy a hablar de los años, no sé, 70, 60, 70. Que el antígeno se utilizaba vivo y completo para hacer una prueba de Sabin-Feldman que se llama reacción del colorante azul de metileno. Esto ya está en desuso, ¿eh? Hay por ahí un laboratorio en el Instituto de Salud aquí en Cuernavaca que todavía se utiliza esta prueba, pero se hace con fines de investigación y de ver el comportamiento inmunológico del toxoplasma. Hay por ahí tengo una anécdota que si estuviéramos presencialmente se las platicaría para respecto a que cómo se hacía este tipo de prueba con el antígeno completo. Se coloca en un portaobjetos excavado y se adiciona el suero con el suero problema, y ahorita lo veremos cómo se hace todo un proceso para obtener resultados positivos y negativos. Esto, como ya está en desuso debido al riesgo que se tiene del antígeno vivo, pues se empieza a ver que el antígeno yo lo puedo matar. ¿Cómo lo mato? Muy sencillo. A esos millones de toxoplasmas, les pongo formol. Y con el formol los fijo, se acabó. Ahí los dejo 24 horas y al otro día ya están muertos. Coloco a esos antígenos completos en portaobjetos también excavados para hacer pruebas de inmunofluorescencia indirecta. Detecto anticuerpos circulantes. Funciona a la fecha. ¿Puedo yo tomar ese antígeno muerto completo y sonicarlo, hacerlo partículas? El ultrasonido rompe las células y me deja antígeno particulado. Y yo con eso puedo forrar partículas de látex o puedo forrar eritrocitos para hacer pruebas de aglutinación. En su defecto, sonico también el antígeno completo y me obtengo un antígeno soluble. Ese antígeno soluble evidentemente trae todas las estructuras de superficie y somáticas y del interior del toxoplasma para que yo pueda hacer una serie de reacciones muy peculiares. Una intradermoreacción de Frenkel, que es poner de manifiesto la hipersensibilidad celular, hipersensibilidad tipo 4 retardada.
una persona que digan, oye, sospecho que tiene toxoplasmosis, punto. Aunque, déjenme decirle, esto debe ser compatible con la sintomatología aparente. ¿Por qué? Aparentemente muchos de nosotros ya pudimos haber estado en contacto con el toxoplasma. Sin embargo, no se nos desarrolla el padecimiento debido a que esto va ligado al sistema de histocompatibilidad de cada quien. ¿Ok? Entonces, intradermal de Frenkel es poner de manifiesto hipersensibilidad celular y ver que sea compatible con algún trastorno que se tenga en el cerebro. También que se puede hacer en aglutinación indirecta, se puede hacer fijación de complemento o el Golden Test, la prueba de oro. ¿Cuál es la prueba de oro que se hace hoy en día en el laboratorio? En ELISA. Ojo, hoy en día todas las mujeres embarazadas, que hicimos el comentario hace rato, que tienen la capacidad del toxoplasma de atravesar la barrera placentaria, a todas las mujeres se les practica una prueba que se llama panel torch. El panel torch es un panel de pruebas que lleva la prueba de ELISA para toxoplasma, para rubiola, citomegalovirus y herpes, que son agentes etiológicos, agentes virales y agentes parasitarios, que son peligrosos que la gente en un proceso de embarazo pueda adquirir, porque pueden afectar al cuerpo. Y de ahí las siglas, TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Hoy en día ya han adicionado por ahí y se denomina TORCH, le ponen la S de la sífilis. Y con esto, pues evidentemente se hace el panel para asegurar un estado de embarazo sano y que llegue a buen término. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es la prueba de Seidlin y Feldman? La prueba de Seidlin y Feldman la vamos a comentar, ya insisto, está en desuso, pero es una prueba que se utiliza para ver el comportamiento inmunológico del padre. Se llama prueba de Seidlin y Feldman, dye test, ¿sí? Prueba del colorante, prueba del azul de metileno, y tiene un requisito importante: el toxoplasma debe de estar. ¿Ok? Entonces, ese es el riesgo y por eso está en desuso esta prueba. ¿Qué requiere? Suero problema. Aquí está. El suero problema lo vamos a poner con ese toxoplasma vivo. Aquí vamos a adicionar un factor accesorio. Ese factor accesorio se inactiva a 56 grados centígrados durante 30 minutos, tiene propiedades líticas, más no es complemento, ¿sí? Y está clasificado como una beta-globina. Este suero problema más ese factor accesorio más el toxoplasma lo vamos nosotros a incubar y le vamos a adicionar azul de metileno a un pH alcalino. Ojo, aquí hay una gran cantidad de teorías que dicen que si se degrada la membrana, que si el azul de metileno no es un colorante vital, que si a la membrana se degradó y el azul de metileno entra y al lavado sale. Total, hay una gran cantidad de teorías. Una de ellas también dice que los anticuerpos se pegan a la superficie de la membrana y que el azul de metileno en el lavado no adquiere la tinción de los anticuerpos, entonces no se tiñen, bla, bla, bla. Lo cierto es que nosotros, después de haber el problema, factor accesorio, toxoplasma, azul de metileno, pH, todo esto lo lavamos al final. Si tenemos una reacción negativa, el toxoplasma se tiñe. Cuando no hay anticuerpos, cuando no hay nada, el toxoplasma se tiñe. Y una reacción positiva, si el toxoplasma no se tiñe. ¿Qué quiere decir? Que ya se lesionó la membrana, que a lo mejor ya se disó, que a lo mejor hay anticuerpos pegados, todas esas teorías que se mencionan al respecto. Y eso hace que el azul de metileno no tenga afinidad tintorial sobre el toxoplasma. Es una lectura que se lee inversa. Reacción negativa, si se tiñe el toxoplasma. Reacción positiva, si el toxoplasma no se tiñe. Y de aquí se hacen una gran cantidad de pruebas
¿Por qué? Porque empezamos a ver que el comportamiento inmunológico del toxoplasma empieza a generar una gran cantidad de efectos, ¿sí?, que nos llevan a la investigación del padecimiento. Insisto, es una prueba en desuso, pero hay que mencionarla para que ustedes la tengan en consideración. ¿De acuerdo? Muy bien. La inmunofluorescencia con naranja lecridina, al igual que en el plasmodium. Tomamos nosotros al toxoplasma ya muerto, lo colocamos en un portócrates excavado, colocamos anticuerpos, el suero que se sospeche, se pegan los anticuerpos y después colocamos anticuerpos, una antigama globulina, ¿sí?, a la cual se lesiona naranja lecridina. Y eso es una inmunofluorescencia para observar la prueba positiva del toxoplasma. ¿De acuerdo? ¿Qué son estos? Este es el fondo del globo ocular, este es el nervio óptico. Aquí vemos en el fondo del globo ocular, en la retina, un acúmulo de toxoplasmas. Esto se llama quiste de toxoplasma. Está ubicado, si esto impide ya la visión debido a que está lesionando la retina. ¿De acuerdo? Que son quistes en tejido nervioso, quistes en tejido cerebral, acúmulos de toxoplasma. La toxoplasmosis es grave, adquirida o confundida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos del diagnóstico de la toxoplasmosis? Pues primero, la identificación morfológica. Y una vez identificado, cultivamos al toxoplasma, obtenemos el toxoplasma, y estos son los históricos que se llevan a cabo para el diagnóstico de la toxoplasma. Y verán que la prueba dorada es la técnica de ELISA, que se combina con una gran cantidad de padecimientos en un panel que se llama panel. Pero podemos tener inmunofluorescencia, aglutinación de partículas de látex, intradermorreacción, hemaglutinación indirecta, fijación de complemento, técnica de ELISA, una variedad muy grande para diagnosticar la toxoplasma. Reitero, insisto y que quede bien claro, si ustedes van a un laboratorio, la prueba de oro que les van a hacer es la técnica de ELISA. Hace algunos años, allí en la facultad hicimos una tesis con una compañera de ustedes, hicimos un equipo de ELISA para diagnosticar toxoplasmosis, y el trabajo más fuerte fue conseguir a la gente de la comunidad universitaria que se prestara para hacer este tipo de prueba. Había que tomarle una muestra de sangre. ¿Cuál era la idea? La idea es, la mayoría de los individuos de la comunidad universitaria pueden presentar anticuerpos. Y nuestra meta era buscar el título de corte. De decir, ok, todo el mundo hemos estado en contacto con el toxoplasma, o la mayoría. Generamos anticuerpos, pero esos anticuerpos son de protección, no son de diagnóstico, etcétera, sino es el título de corte. A partir de ese título de corte, ¿cuántas personas tienen un elevado título para decir que tuvieron el padecimiento? Y lo detectamos de una manera muy sencilla, sacamos el título de corte y vemos que muchas personas han estado en contacto con el toxoplasma. Entonces, una de esas pruebas es la técnica de ELISA, ¿sí?, que se utiliza muy comúnmente para el diagnóstico de la toxoplasma. ¿De acuerdo? Ya mañana ya más lo mencionaremos para que veamos de qué se trata la toxoplasma. ¿Preguntas hasta aquí? Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Todo está claro hasta ahorita? Todo está claro, ok. Miren. Tenemos una duda, profesor. Sí.
No, las pruebas se hacen de inmediato, Claudia. Mira, cuando una mujer tiene un proceso de gestación, lo primero que se hace cuando viene atraso, ¿sí? Cuando viene la menorrea, que ya es la ausencia del ciclo menstrual, en ese momento se recurre directamente al ginecólogo. ¿Para qué? Primero, para tomar todas las medidas precautorias, para saber si el proceso, hoy en día los ginecólogos tienen un proceso en el cual no les permiten de entrada subir de peso. Y una persona que sube más de 10 kilos en un embarazo tiene riesgo de una preeclampsia o una eclampsia posterior. Después van monitoreando, ¿sí? Sobre todo en enfermedades infecciosas. Después monitorean con imagenología y no hay procesos de degeneración. Inclusive hay, hoy en día se hacen medidas de nariz, se hacen de cráneo, para ver que todo el producto venga en buen estado. Aquí lo que se hace normalmente es tratar de entrada hacer su panel torso. Y se hace al primer mes, a los 2 meses de embarazo, y de ahí, ¿por qué? Mañana que hablemos de la toxoplasmosis, veremos que el primer trimestre es muy grave. Cuando una persona tiene una infección por toxoplasma, una toxoplasma adquirida, embaraza, el primer trimestre de gestación es muy grave, porque es en el momento en que el toxoplasma va a actuar sobre todas las células blancas y va a degenerar todos los tejidos. Hay menos riesgo en el último trimestre. ¿Por qué? En el último trimestre ya todos los órganos están formados y lo único que hacen es empezar a crecer. Aún así, hay riesgo que sea minimizado, pero hay riesgo de que tengan algunas alteraciones a nivel cerebral, calcificaciones cerebrales, calcificaciones en el ojo, uveitis, retinitis, etcétera. Pero sí es importante, a partir de que una mujer entre en etapa de gestación, y lo primero que le van a prohibir es tener contacto con los padres. ¿Ok? Entonces, cuanto antes, mejor. Ya lo dijimos hace rato, un diagnóstico precoz es lo más indicado para ese tipo de padecimiento. Viridiana, ¿qué tipo de anticuerpos se detecta con inmunofluorescencia? Se pueden detectar de 2 tipos, IgG e IgM. Y normalmente nosotros ya vamos por la IgG, y esto es algo bien importante porque la IgM nos implica una infección reciente y la IgG una infección vieja, una infección pasada. A veces necesitamos hacer 2 titulaciones en diversas etapas para ver si el título se eleva. Si el título se eleva, implica una infección activa. Si el título se mantiene, quiere decir que son anticuerpos pasados. Sí, pero IgG e IgM, Liliana. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok. Entonces vamos a ver. A ver, ¿quién? Por ahí. Todo bien, perfecto, Claudia. Muy bien. Ok, ahora, también hay apicomplexas, ¿en dónde? En la luz intestinal. Ok, ahí vamos a hablar ahorita de 3 parásitos apicomplexos. Son muy comunes, son extremadamente comunes. Hablamos de la criptosporidiosis, hablamos de ciclospora y hablamos de isospora. Son parásitos que cuando se hacen exámenes coproparasitoscópicos, normalmente, sobre todo estos 2, ciclospora y isospora, se pueden detectar en los exámenes coproparasitoscópicos sin necesidad de una búsqueda intencionada. A veces los detectamos por la presencia per se de esas estructuras quísticas. Ahorita vamos a hablar qué es lo que vamos a encontrar. Hace rato hablamos de los oocistos que se presentan en los gatos y que son las estructuras infectantes y que es lo que el gato provee al organismo humano
para que lo ingiera y se cree una toxoplasmosis. En este caso, esos oocistos o esos huevecillos que tienen a los esporocistos en el interior, y nosotros los vamos a generar en ciclos biológicos muy particulares, como en el diagnóstico de la criptosporidiosis, ciclosporosis o isosporosis. Ojo, esto, la isospora, a veces se le denomina citoisospora. ¿Por qué? Hay algunas especies, como la citoisospora, el género de citoisospora, que se dan en animales y que esos en ocasiones pueden ser transmitidos al hombre. Normalmente, cuando nosotros hablaremos del diagnóstico de apicomplexas a nivel intestinal, hablaremos de Cryptosporidium, de Ciclospora y de Isospora. Ahora, ¿qué son estos apicomplexas? Bueno, son muy complejos dentro del punto de vista de su ciclo biológico, y ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a empezar por el Cryptosporidium. El Cryptosporidium es un apicomplexa que se le ha relacionado mucho, ¿sí? Sobre todo porque es un padecimiento que puede ser autorregulado. Una persona que adquiere un Cryptosporidium y puede presentar cuadros diarreicos, ¿sí? Se autorregula solo en un término de 5 a 7 días. ¿Okay? Sin embargo, una persona que tenga inmunodeficiencia, sobre todo baja en su inmunidad celular, el Cryptosporidium no respeta esa regulación y se ubica y provoca una gran cantidad de efectos negativos a nivel intestinal. ¿Por qué hago este comentario? Normalmente, por ejemplo, si ustedes van al Hospital General de México, y luego a veces estoy ahí mucho con el paz, ahí en el hospital llega mucha gente con VIH. Y la gente que llega con VIH llega con dos características propias. Una, la colonización del tubo digestivo por una levadura oportunista patógena. ¿Quién es? Candida albicans. De repente dicen, oye, ¿quién tiene colonizado todo el tubo digestivo por una Candida albicans? Inmediatamente, ¿qué se sospecha? Una baja de inmunidad. 2, Cryptosporidiosis. ¿Qué es? Provoca cuadros diarreicos. La famosa weight loss, o la famosa pérdida de peso que se tiene en los individuos con VIH, es provocada la mayoría de las ocasiones por el implantamiento de un Cryptosporidium parvo. Y esto nos hace que los padecimientos a veces los relacionemos con algún otro padecimiento que es la base para el desarrollo de este tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el Cryptosporidium? Pues es un apicomplexa que se ubica a nivel intestinal, que normalmente en el hombre va a ser una especie que se llama Cryptosporidium parvo, pero que tenemos Cryptosporidium en una gran cantidad de elementos vivos. En ratones, muris, en gallinas, ballena, en tortugas, melagrilis, en serpientes, serpentes, en peces, nasodon. Ya, ojo, cuando nosotros hablamos de este tipo de estructuras, y por ejemplo, nosotros decimos, oye, es una pecerita, bla, 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 hay que tener el cuidado, porque hay que tener los cuidados necesarios, porque no nada más es un Cryptosporidium que puede haber en peces, ¿sí? Puede haber algunos otros elementos filamentosos bacterianos, ¿sí? Que también se dan en peces, algunos otros parásitos que se dan en peces, etcétera. Y esto hace que realmente hoy en día todas las tiendas que venden mascotas deben tener un control súper estricto para que ustedes tengan su mascotito, tengan sus pececitos en casa, etcétera, y esto no cause ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, Cryptosporidium es un agente etiológico apicomplexa a nivel intestinal que puede provocar alteraciones sobre la mucosa.
¿Qué es la criptosporidiosis? Aquí lo vamos a hacer superlativo porque va a ser lo mismo con la isospora, ¿sí? Y la citospora. La criptosporidiosis es la colonización del epitelio intestinal. ¿Ya? Así de sencillo. Nada más que ahorita vamos a ver qué características tiene. ¿Ah? Causa una gastroenteritis de acuerdo al cuadro inmunológico. Ya lo dijimos de entrada. Causa gastroenteritis graves y aparatosas en inmunodeficientes, que nos puede conducir a evacuaciones diarreicas acuosas profusas de 6 a 25 evacuaciones por día. De ahí que es lo que se genera la pérdida de peso en las personas con ¿ok? Se autorregula. ¿Qué quiere decir? Que es autolimitada en inmunocompetente. Una persona que es inmunocompetente se autolimita. A la semana, se acaban los cuadros de arreglo, se acaba, claro, si hay necesidad de darle una ayudada, y aquí hay antibiótico antiparasitario para poder eliminar la criptosporidiosis. Ojo, la criptosporidiosis tiene ciclos biológicos complejos, a veces mucho más complejos de lo que sería la toxoplasma, de lo que sería el plasmodio. Todo esto se da a nivel intestinal. ¿Y cómo se da? Por ingesta de los zooquistes. Todos los apicomplexas a nivel intestinal van a producir zooquistes. Y esos zooquistes generan estos ciclos biológicos. Los merozoitos, los merontes, los trofozoitos, ¿sí? Y esto que nosotros aquí estamos exponiendo de una característica, obviamente esto no se lo vamos a poner en el examen, ¿sí? Pero esto tiene una clasificación que es muy rara. Abran ustedes un libro y vean criptosporidiosis, cómo se reproduce, y les van a decir, se va a generar una reproducción intracelular extracitoplásmica. Razonen. Intracelular extracitoplásmica. Y uno dice, ah, caray, no concuerda, sí concuerda. Y se reproducen en el interior de las células, pero forman partes independientes del citoplasma. Y eso hace que al final, ¿sí?, la célula reviente y libere hacia el exterior las estructuras infectantes que son los zooquistes. De tal forma que el individuo que tenga una criptosporidiosis, ¿qué va a hacer? Pues va a generar la producción de oocistos. Se expulsan hacia el exterior. Si nosotros conocemos esto, pues, ¿qué hacemos? Ir búsquedas intencionadas. ¿Qué relación hay con la criptosporidiosis? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes relacionados con SIDA, y que es la principal causa de pérdida de peso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ojo, el diagnóstico se hace dirigido e intencionado. Nosotros podemos encontrar, ahorita veremos isospora y citospora, los podemos encontrar en exámenes coproparasitoscópicos. Sin embargo, el Cryptosporidium es muy difícil poder observar esos zooquistes por el tamaño, la dimensión y la morfología. Es muy difícil poderlos diferenciar en un examen coproparasitoscópico. Eso únicamente sería en veterinaria con los gatos. ¿Qué se hace? Pues el diagnóstico dirigido, el diagnóstico intencionado. Cuando una persona, ¿sabes qué? Tiene diarreas profusas, tiene 4 o 5 días, ¿qué vamos a hacer con él? Hay que hacer un diagnóstico de tipo. Hay que observar los oocistos en muestras de materia fecal. Y para eso se diseña para todos los apicomplexas a nivel intestinal, se diseña una tinción que se llama tinción de Kim-Jung. La tinción de Kim-Jung es una modificación de la tinción del ácido alcohol resistente. ¿Sí? ¿Por qué? Son los oocistos son ácido alcohol resistentes.
Entonces se diseña una tinción de Kingyun. ¿Qué es la tinción de Kingyun? Aquí está. Se hace un frotis de las heces. Se presenta el material de arraigo profuso, se hace un frotis. Se fija con metanol. Después viene la tinción de ácido alcohol resistente. La fuchina básica, 5 minutos a emisiones de vapor. Ya teñimos. Lavamos con alcohol ácido. Desteñimos todo lo que sea alcohol ácido no resistente. ¿Sí? Lavamos con agua y aquí se introduce un colorante de contraste, que puede ser verde malaquita o puede ser azul de metileno. Nosotros normalmente, si utilizamos en el laboratorio, verde malaquita para ver el contraste característico. Se lava con agua, se observa al microscopio y que vemos todos los oquistes de color rojo cereza y el resto de la preparación. ¿Qué es esto? Oquistes de criptosporina. ¿Ok? Entonces, eso ya es una búsqueda intencionada. ¿Sí? Sin embargo, Ciclospora, especie cayetanensis, nosotros la podemos identificar como escritura, ¿sí? Como estas estructuras, ¿en dónde? En exámenes coproparasitoscópicos. Estas estructuras son ocistos, ¿sí? De Ciclospora cayetanensis. Y si ustedes son observadores, pues que también hacemos tinción de Kingyun, búsqueda intencionada, y vemos esa morfología característica de esa ciclospora. ¿De acuerdo? Isospora de otro, que es, estamos hablando de los muy comunes, Cryptosporidium, Ciclospora e Isospora. Este es característico observarlo. Cuando hacemos exámenes coproparasitoscópicos, vemos estas estructuras ovaladas con una estructura interna que puede tener 1 o 2 esporocistos. Estos esporocistos tienen en el interior los esporozoides. Pero esto es muy común verlo en exámenes coproparasitoscópicos con cuadros de arraigo. La gente los observa. Sin embargo, también, ¿qué podemos hacer? También hacer tinción de Kingyun. Y con eso lo podemos encontrar. Ojo, estos son esporocistos y estos son esporozoitos internos. La morfología es extremadamente inconfundible en el caso del Isospora. ¿Sí? Y reitero, en todos estos casos, ¿qué hay que hacer? Diagnóstico intencionado. Cuando se sospecha de algo en particular, dirigimos la tinción de Kingyun, vemos los ocistos de Cryptosporidium, vemos los ocistos de Ciclospora cayetanensis, o vemos los ocistos, ¿sí? Isospora. La morfología es inconfundible en este tipo de estructura, y esta la podemos detectar inclusive en exámenes coproparasitoscópicos, igual de Ciclospora cayetanensis. No así el de Cryptosporidium, que ese sí hay que verlo mediante la búsqueda intencionada con tinción de Kingyun. Aquí, si ustedes observan, también hay tinción de Kingyun para las ciclosporas, y que nosotros vemos esas características. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Sí, Ana Karen. Todo bien. Creo que no, profe, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Sí, Ok. todo bien, profe. Ahora bien, miren, ahorita vamos a cerrar con esto, ahorita, la situación de la morfología y diagnóstico de protozoarios. ¿Ok? El próximo lunes haremos examen de laboratorio de
morfología y diagnóstico de protozoarios nada más. Todo lo que hemos visto, no les vamos a preguntar absolutamente nada de lo que no hayamos visto aquí en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir programando el examen aquí con Sofía para que el lunes hagamos el examen de protozoario. ¿De acuerdo? Y mañana cerraremos con toxoplasma y aprovechando que vamos a estudiar protozoarios, el próximo martes haremos examen de protozoarios de teoría. ¿Ok? Si ustedes ven, lo que tratamos en ocasiones es ir empalmando las clases para que nosotros vayamos llegando a los ciclos en particular. No es lo mismo estudiar para una clase de teoría en una clase de laboratorio. Aquí ustedes estudian sus clases de laboratorio, de teoría, y dicen, ok, ya tengo la teoría, ¿cómo se diagnostica? Ya lo sé, el lunes tengo un examen, el martes tengo un examen y se acaba. ¿Preguntas, dudas? ¿Vimos sobre ciliados? No. No, mira, los ciliados no los vimos, los mencionamos nada más, no se los vamos a preguntar en el examen, José David, porque hablamos por ahí del Balantidium coli. Es el único ciliado que nosotros mencionamos. Balantidium coli es un ciliado que es el único ciliado que puede provocar, aparte de enfermedad histolítica, un cuadro disentérico. Y esto lo manejamos muy aparte porque es una parasitosis ocupacional. Normalmente el Balantidium coli lo encontramos en el cerdo, y eso es muy común a nivel veterinario. Y normalmente las personas que trabajan con los cerdos son los que se contaminan con este tipo de estructuras ciliadas. Lo mencionamos, que es el Balantidium coli. A lo mejor viene una preguntita ahí, ¿qué es el Balantidium coli? Pues es un ciliado, pero hasta ahí nada más. No va a ser absolutamente nada trascendente con lo que respecta a este tipo de ciliado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, ahorita sería momento se termina la explicación y a observar al microscopio. Ese sería lo genial que nosotros deberíamos de hacer ahorita en nuestra clase presencial, pero pues miren, aquí al menos con unas imágenes pues podemos empezar a detectar la presencia de los parásitos. No es lo mismo, no es lo mismo ver las imágenes que verlo al microscopio. Muchos de ustedes, algunos manejan muy bien el microscopio, otros tienen alguna dificultad, alguna situación por la cual tienen que adaptar más esa expertise para manejar los microscopios. El microscopio, yo siempre los he dicho, es la herramienta fundamental aquí en la parasitología, en la micología, en la bacteriología. Sí, son herramientas básicas que sin ellas no podemos subsistir. ¿Sí? Y para esto, para manejar un microscopio, pues ustedes tienen que saber conocer. A veces nada más quieren mover el micrométrico, macrométrico, no. El microscopio hay que manejar todo. Contrastes de luz, diafragmas, inversores, macrométrico, micrométrico, platina, oculares, objetivos, etcétera. Cuando una persona pierde el miedo, porque a veces dicen, vas a descomponer, no, hay que perder el miedo, claro. Hay que manejar un microscopio de una manera sutil y como cualquier otro elemento que nos ayude como herramienta natural. Pero esto hay que aprenderlo a utilizar. Y es algo que en el laboratorio lo aprendemos de una manera muy eficiente porque todos los días lo utilizamos. Ya tendremos oportunidad, si sin examen vendrán imágenes del microscopio para identificar el parásito. No podemos, Evelyn, no podemos ponerles imágenes debido a que no les hemos indicado la situación de los microscopios. Únicamente le pedimos la información y las cuestiones teóricas. ¿Sí? Ya lo demás, a lo mejor en vez de imágenes les podemos poner, oye, no sé cuántos
núcleos tiene un quiste de tamaño histolítica? 4. ¿Sí? ¿Cuántos quistes tiene cuántos núcleos tiene un quiste de tamaño coli? 8. ¿De acuerdo? Pero evidentemente, pues con las imágenes que podemos pasar aquí, pues a lo mejor si les pasáramos una imagen, sería de las que estamos pasándoles aquí. No podemos poner alguna otra situación que no hayamos visto dentro de nuestras clases hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, profe. ¿Cómo amanecieron para esta semana? Sí, con frío. Con mucho frío. Empezó a hacer frío. Ya empezó a hacer frío y ya empezamos bueno, ya, dice Claudia, dice, ¿cómo hacer muerto? Dice, cansados. Bueno, miren, ya vamos en la recta final. Ya empezaremos a ver las próximas sesiones. Los elementos que son muy sencillos, los elementos de la parasitología, son las estructuras parásitas, muy sencillas de identificar, ya son por su tamaño y sus características de reproducción. Pero una vez pasando esto, ya veremos que nos arrancamos ya con una recta final. Muy bien, pues que tengan una excelente semana, que tengan un excelente lunes, nos vemos. Acuérdense, el próximo lunes examen de laboratorio, el martes examen de teoría, y con esto ya vamos a tener ya muy avanzado nuestro programa de teoría. ¿De acuerdo? De nada, Claudia, de nada, Alichel. Cuídense mucho. Gracias por todo. Tengan una excelente semana. Nos vemos, Edwin, nos vemos, Carlos Leonardo y Ricardo. Bye, bye.